sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Dije que no. Me miras a los ojos y juras que me vas a encontrar. No has visto. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este su programa Nacer Mujer. Hoy estamos con Jessica Velarde, compañera, amiga ya de este programa, y también estamos con una invitada especial. Estamos con Carla Calderón. Ella es fundadora del proyecto Tejiendo Vínculos. Bienvenidas, chicas, bienvenida. Carla, un gusto estar contigo. Y estamos el día de hoy para hablar de un tema que no se habla mucho, es un tema que está entre nuestra sociedad, lo vemos diariamente, pero capaz no lo conocemos a profundidad. Vamos a hablar sobre lo que es la adopción, lo que es adoptar a hijas, hijos, y cuál es la percepción que tenemos también como familia, la percepción que tiene la madre. Vamos a hablar de todos esos temas el día de hoy. Querida Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Nacer Mujer. Muchísimas gracias, Ceci, Jessica. Para mí un placer poder estar aquí en este programa y poder hablar de un tema que para mí es muy importante por mi experiencia personal. Principalmente Tejiendo Vínculos justamente nace de mi experiencia personal como persona adoptada. Y lo que busco cuando muchas veces me preguntan si yo promuevo la adopción, no. Yo no promuevo la adopción, yo lo que promuevo son los derechos de las niñas, niños y adolescentes a crecer en sus familias, pero en sus familias de origen, ¿no? Entendiendo que esas familias de origen necesitan el apoyo y la protección del Estado para poder ser entornos protectores, entornos cuidadores, y que solamente cuando realmente se han agotado todas esas posibilidades de que una niña o un niño crezca en su familia de origen, recién recurrir a la medida de protección que es la adopción, para restituir ese derecho. También en Tejiendo Vínculos lo que hacemos es promover el derecho de las y de los adoptados a la búsqueda de sus orígenes, ¿no? A la búsqueda, a la construcción de su identidad adoptiva, y también promover los derechos de aquellas personas que han crecido en centros de acogida o en formas de cuidado institucional y que han egresado de estos centros de acogida y que no se les ha reparado el derecho de no haber crecido en una familia, y que en muchos casos egresan de los centros de acogida sin ninguna red de apoyo, con muy pocas herramientas y habilidades para la vida independiente. Ese es Tejiendo Vínculos. Desde ese espacio también buscamos cuestionar, hacer incidencia política y incidencia social en que se vayan cambiando estas construcciones que tenemos respecto a la adopción. Qué interesante este proyecto Tejiendo Vínculos, un proyecto que es nuevo y está fundado, promovido por Carla. Pero a ver, un poquito hablando para que todos y todas nos entiendan, ¿qué es la adopción? O sea, ¿qué entendemos como adopción, como instituto jurídico, vamos a decirlo? Sí, la adopción es una medida de protección, y eso es muy importante para mí marcarlo, porque muchas veces cuando se habla de adopción se dice que es un acto de amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, es una medida de protección que está establecida en nuestro Código Niño, Niña, Adolescente, y que se aplica cuando una niña, un niño, un adolescente ha perdido por completo su familia, ¿no? Es decir, se ha hecho ya un proceso de extinción de autoridad paterna y materna, no existe familia extensa que pueda hacerse cargo de su cuidado, y también cuando hay una situación de orfandad absoluta, no se ha encontrado ningún tipo de familia, y pues en esos casos se debe restituir el derecho que tiene la familia a través de esta medida de protección que es la adopción. Entonces, por la adopción uno se vuelve hijo, hija de unos padres, madres, con los que no tiene un vínculo consanguíneo, pero que adquiere la calidad completa y plena de ser hija o hijo, con todos los derechos que eso implica. Y Carla, en el marco de lo que tú nos has dicho sobre la adopción, ¿qué no sería la adopción? Porque también es, ojo, que como tú decías, cuando hablamos de adopción estamos hablando de, ay, es que es un acto de amor. Prácticamente nos pintan como una salvadora o un salvador que llega a rescatar a una guagüita desprotegida. ¿Qué no debemos entender por adopción?
justamente eso, ¿no? No es un acto de amor, no es un acto de salvación, no estamos salvando a nadie, estamos restituyendo un derecho. No es el cumplimiento del deseo de los adultos, de las personas adultas. Las personas adultas tienen el deseo de ser madres y padres y pueden tener el deseo de adoptar, la intención de adoptar, pero no tienen el derecho de adoptar, ¿no? Entonces, la centralidad de ese derecho está en el niño, niña, adolescente que necesita una familia. La adopción no es un acto de caridad, no es un rescate, no estoy rescatando a una niño de esa familia de origen tan mala que no lo ha cuidado, que no lo ha querido, no, estamos devolviendo un derecho y por eso justamente debería trabajarse mucho y seguramente más adelante vamos a hablar de esto, ¿no? De trabajar las motivaciones que surgen desde las personas adultas al momento que deciden adoptar. Hay muchas cosas que no sabemos respecto a la adopción. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito más adelante también sobre la situación que tienen las madres, padres biológicos, vamos a decir, para dar en adopción a un niño o niña. Y segundo, una vez que estos niños están en custodia del Estado, ¿no? Vamos a decir, antes de ser adoptados, va a ser el Estado el responsable y el que va a tener la patria potestad, vamos a decir, o la obligación, la responsabilidad de darle una vida digna a ese niño hasta que pueda ser adoptado, y también va a ser el Estado el que va a tener que generar mecanismos para que estos niños puedan acceder a una nueva familia. Así es, ¿no? Cuando una niña o un niño adolescente ha perdido el cuidado de su familia, sea porque se lo ha encontrado sin ningún cuidado parental, y no se encuentra una familia extensa, no hay forma de encontrar a una madre o un padre, o cuando el Estado ha tenido que intervenir en separar a esa niña, a ese niño de su familia de origen porque por una situación de protección, es ahí cuando pasa la tutela, pasa al Estado, ¿no? Entonces el Estado tiene la tutela de esa niña, niño, adolescente. Y lo que debería haber es un proceso inicial, lo que establece también la normativa, de facilitar la reintegración familiar. Es decir, que se pueda trabajar con la familia de ese niño cuando se le identifica, en que esta familia de origen pueda tener las habilidades, las competencias necesarias, superar estas dificultades por las que está atravesando para volver a integrarse de nuevo con su hija o con su hijo. Si esto se ha agotado o si definitivamente no se ha encontrado ninguna familia, se tramita la filiación judicial o la extinción de autoridad paterna y materna, y con eso esa niña, ese niño entra en situación de adoptabilidad. Mientras tanto, está bajo la tutela del Estado y el Estado tiene la obligación de buscar una familia para el niño, la niña. No se buscan niñas, niños, adolescentes para los postulantes a la adopción, ¿no? Se buscan familias de acuerdo a las características que tenga esa niña, al contexto por el que haya atravesado. Si es una niña, por ejemplo, que ha sido víctima de violencia sexual por el padre o el padrastro, ¿no? Entonces la ley permite la adopción monoparental. Entonces esa niña no podrá ir en una adopción a un papá que quiera adoptar solo, por ejemplo, ¿no? Probablemente se buscarán otras condiciones, otras necesidades. Entonces, el Estado tiene la obligación de ver cuáles son las necesidades de esa niña y de ese niño o de ese adolescente para darle una familia y devolverle ese derecho. Lamentablemente, pues a veces hay culturas que seguramente vamos a hablar después, ¿no? Culturas sobre el deseo de adoptar niños, niñas más pequeños, por ejemplo, ¿no? Y no adolescentes, y eso hace que las chicas, los chicos crezcan muchas veces en centros de acogida, ¿no? Carla, yo personalmente creo que hay muchas como estereotipos en relación al niño o a la niña adoptada, o sea, como que tiene que ser demasiado bueno y agradecido, o también tiene que, de alguna forma, te pintan películas de terror, donde precisamente la persona mala o la persona que tiene ciertos traumas que desconoces porque no lo has parido prácticamente, hace que cometa crímenes, por ejemplo. O sea, sabemos que hay hasta películas, sabemos que hay series, pero también o se magnifica la bondad o también convierte en este misterio, entre comillas, de no saber el origen de un niño o niña o su historia en algo perverso. Estos estereotipos creo que más que
no sé, tomarlo como algo inocente, contribuye en lo simbólico a estereotipar un poco al niño o niña, y esto hace también que existan ciertas preferencias como, digamos, ay, prefiero adoptar a alguien que venga de cero, poquito más, y así yo lo creo como que las personas que de pronto ya pueden hablar, que sepan su historia familiar, no tengan como que el derecho o la posibilidad de tener una familia. ¿Qué opinas sobre estos estereotipos? Sí, sin duda, es muy interesante esto que planteas, Jessica, ¿no? Porque las niñas y los niños y adolescentes que están en situación de adaptabilidad o que están en un centro de acogida han pasado una adversidad temprana. Y probablemente producto de esa adversidad temprana ha surgido un trauma. Entonces han desarrollado una situación de trauma. Entonces no vas a poder, o sea, muchas veces hay una expectativa de el niño bueno, ¿no? El niño o la niña perfecta que estás esperando. Y no hay eso, porque todas las niñas y niños hemos pasado por esta adversidad temprana que ha sido la separación. Y realmente no influye el tiempo, o sea, sí tiene características, pero claro, hay esta creencia de más bebecito, entonces no sabe, que es mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo me han entregado en adopción a las 2 horas de nacer. 2 a 3 horas de nacer. Entonces uno podría decir, pero ¿qué puede pasar? No ha pasado por un centro de acogida, no ha habido, ni se ha enterado, pero eso no es cierto. Ya los estudios demuestran que desde el vientre pues, de la mamá ya tenemos una conexión a sonidos, a las voces, al contexto. Y cuando tú naces, en ese momento hay lo que se denomina la herida primaria, ¿no? Esta herida primaria que es la herida de abandono, de separación. Entonces una niña y un niño cuando son separados de bebés, igual sienten esa separación. Más grandes, pues habrán estos recuerdos y eso influye, como tú bien decías, en la cultura de adopción. Entonces, las familias, muchas veces las postulantes creen que es mejor adoptar a un niño de pequeñito porque uno, no se va a dar cuenta, no lo va a sentir, y otro porque no le vas a decir que es adoptado o que es adoptado, ¿no? Entonces vas a poder mantener el secreto. Por eso en Bolivia se sigue hablando de un término que está totalmente ya obsoleto, que es la revelación, por ejemplo, ¿no? Y en ese marco, ¿qué es lo que no se dice de la adopción, pero que se debería decir, ¿no? Y aquí escuchamos, no juzgamos, sabemos que con tu experiencia y además con la forma en la que ves la adopción, que es una mirada desde el otro lado, ¿no? Porque generalmente creo que la mayoría de las personas vemos la adopción desde lo que conocemos o desde lo que pensamos que debería ser la adopción, pero tú, desde esta conexión, ¿qué no se dice de la adopción, pero que necesita decirse? Y aunque incomode, Carlita, dinos por favor, y utiliza este espacio para también las personas que están viendo, que tal vez tengan un familiar que haya sido adoptado, que tengan la intención de adoptar, también dejen de desromantizar la adopción como de pronto ser un salvador. ¿Qué es aquello que se debería decir? Que una familia adoptiva tiene que ser una familia reparadora. Yo creo que eso es lo principal, creo que eso es algo que se tiene que trabajar mucho. No es una familia que está yendo a salvar a esa niña y a ese niño, a darle las oportunidades que no pudo tener en su familia de origen, porque esas son narrativas que también nos construyen a las personas adoptadas, ¿no? Entonces, ¿no? Tú has nacido en el Alto y tu familia era pobre, entonces no se iban a morir, entonces por eso no se han quedado contigo. Entonces yo me voy creando un imaginario de pobreza, de desvalorización a lo que es mi identidad, mi cultura, y siento que pues tengo una lealtad y una gratitud así profunda con mi familia que me ha dado oportunidades que yo nunca hubiese podido tener. Las personas adoptadas hemos pasado por diferentes procesos, ¿no? Yo en algún momento he sentido muchísima gratitud, ¿no? Entonces, sí, claro, a mí me han dado una gran oportunidad, no hubiese podido ir a la universidad de repente. Yo veía personas en la calle pobres y decía, yo por ahí hubiese estado ahí. Entonces me han construido una narrativa totalmente errónea de lo que son mis orígenes, ¿no? O sea, juzgando y hasta condenando a mi familia de origen a haberse quedado en una situación de pobreza que probablemente en su momento la tenían, pero que luego la han superado. Otra cosa que a mí no me gusta esta frase es los hijos nacidos del corazón. Yo en algún momento la he utilizado también, pero las hijas y los hijos adoptados no nacemos del corazón. Yo entiendo que es una metáfora muy bonita para ejemplificar que uno no ha estado en el vientre de la mamá adoptiva, pero no es real, ¿no? Todas las hijas y los hijos venimos pues de un vientre materno, ¿no? O sea, todas y todos. Por eso cuando dicen, no, es que yo tengo hijos biológicos y hijos adoptados, los adoptados también somos hijos biológicos, ¿no? También hemos nacido por la vía biológica.
no de esta madre adoptiva con la que estamos, pero sí hemos tenido una madre biológica. Entonces, yo creo que es importante estas metáforas románticas que tratan así como de endulzar la realidad de la adopción. La adopción es desafiante, ¿no? Es un desafío, es curar un alma, una historia de vida, acogerla, aceptarla y tratar de sanarla y acompañarla. Y no desaparece por la adopción. O sea, las heridas que provoca el trauma, esta herida primaria, es para siempre, ¿no? O sea, lo que uno aprende como adoptado, como adoptada, es a gestionar el dolor que provoca la herida. Pero yo, si miro la cicatriz está ahí, no va a desaparecer. Lo que yo aprendo es a convivir con eso. Entonces, eso es muy importante que las familias tengan en cuenta, que no desaparece y que la adopción no invisibiliza la historia. Uno no aparece en la historia de una persona adoptada no empieza cuando llega a su familia adoptiva, ¿no? Empezó mucho más antes y esa es la historia que se tiene que reconocer. Las familias adoptivas tienden a juzgar en muchos casos a las familias biológicas o también a romantizarlas, ¿no? A decirles, por ejemplo, es que te amaba tanto, que sabía que no iba a poder cuidarte, entonces por eso te he entregado en adopción. ¿Qué mensaje le estás dando a esa hija, a ese hijo? ¿No? El amor abandona, ¿no? ¿Y con qué constructo estás después creciendo y teniendo tus vínculos también? Entonces, tú vas a decir, no me ames tanto, porque si me sigues amando tanto, me vas a dejar seguramente, ¿no? O, como en mi caso, que a mí me dijeron que mi papá, cuando mi mamá murió del parto, mi papá no se pudo hacer cargo de mí. ¿Qué ha generado una frase inofensiva, pues? Y la realidad, no se pudo hacer cargo. Entonces, ¿qué es lo que ha generado esa frase en mí y que me ha costado trabajarla y deconstruirla? Es yo tengo que ser independiente. Yo no tengo que contar mis problemas, yo tengo que ser independiente, tengo que resolverlo todo, porque si no, yo me vuelvo una carga y me van a dejar, me van a abandonar. Entonces, es muy importante que haya ese conocimiento dentro de las familias adoptivas, de que están cuidando historias, ¿no? Yo veo todavía en los cursos de padres adoptivos que les hacen cuidar un huevito, ¿no? Les dan un huevo al inicio de clases y al inicio del curso, y tienen que cuidar el huevo todas las sesiones y llevar el último día su huevo y contar su experiencia de cómo ha sido cuidar el huevito, si no lo han roto, qué es lo que han hecho, cómo se han Yo, la vez que me han invitado a alguna charla donde estaban presentando sus huevos, yo les decía, muy lindo el huevito, pero les cuento que los adoptados somos huevos rajados, ¿no? O sea, ya venimos con una rajadura, no somos huevitos nuevitos, ya venimos rajados. Entonces es más difícil. ¿Qué haces para no estrellar ese huevo? Entonces creo que es importante eso, ¿no? Y que la adopción no termina con la sentencia de adopción, ni con el seguimiento. O sea, una vez que sale la sentencia de adopción hay 2 años y ya con eso es la sentencia definitiva, ¿no? Después de que se hace el seguimiento. La adopción es para toda la vida. Hay muchos dilemas sobre si fuiste adoptado, si eres adoptado. En muchos casos se utiliza yo fui, no, o sea, mi hijo fue adoptado, no, o sea, tú eres adoptado y vas a ser adoptado para siempre, pues, ¿no? Yo sigo siendo adoptada y no soy solamente hija adoptada, ¿no? Soy también nieta adoptada, soy también prima adoptada, entonces tiene que haber también una aceptación de la familia extensa, de todo este proceso. Entonces creo que son estas las cosas que se tienen que saber y no se tienen que ocultar, ¿no? Fuertes declaraciones, Carlita. Realmente me encanta esta sinceridad porque creo que es momento de hablar de las maternidades en este mes, además que es el Día de la Madre aquí en Bolivia, y también desmitificar un poco las maternidades. Mira, imagínate adoptar una hija y de pronto vendernos el papel de salvadoras, pero ojo, esta semana en TikTok ha habido un caso que ha explotado en las redes a través de un podcast de una creadora de contenido que cuenta por qué era juzgada por sus seguidores por no querer a su madre, ¿no? Y a raíz de ello cuenta por qué ella no quería a su madre biológica, pero además, en el caso de ella tuvo una hija con su padrastro producto de una agresión sexual que inscribieron como que fuera de la madre y se la tacha de mala madre. Estamos hablando de un caso que así, bueno, esta semana ha salido a través de un podcast, pero nos ayuda a entender también a desmitificar las maternidades. O sea, no a la fuerza tienes que querer a tu madre, pero imagínate decidir también adoptar. Entonces, veamos un poco este caso, Carlita, para después analizar un poco sobre los estereotipos de las maternidades. Veamos el siguiente video, por favor. Resulta que, como ya les dije, mi padrastro abusaba de mí desde que yo tenía 4 años hasta los 16 que yo me fui, ¿ok? A los 4 años él empezó a tocarme, me tocaba mis
mi busto, me jalaba mis pezones, tanto que sangraban, y mi ropa se quedaba manchada de sangre, de costras que me quedaba ahí. Mi mamá me bañaba, mi mamá lavaba mi ropa. Van a creer que no se daba cuenta cómo estaban mis pezones, con 4 años. No te vas a dar cuenta que tu hija tiene maltratado su cuerpecito. Ahora bien, él todo lo hacía todos los días, hasta enfrente de ella. A veces él estaba comiendo y me metía la mano en el calzón y ella estaba echando tortillas allá a un lado del fogón y no puedo creer que ella no supiera. Y me van a decir, es que tú lo provocabas. Yo lo provocaba a los 4 años, porque también hay un Teletubby, un hombre ahí diciendo que es que las mujeres tenemos la culpa de ser abusadas porque hacemos bailes sensuales, porque nos vestimos de manera sensual. Yo a los 4 años me ponía la ropa que mi madre me ponía, no la que yo decidía. A los 4 años yo no andaba bailando. Es que dicen que internet está lleno de videos provocativos, pero en ese tiempo no existía internet, nadie usaba Instagram. En ese tiempo mi padrastro ni veía siquiera videos de mujeres bailando para que dijeran que ya por eso él quería tocarme, ¿ok? Bueno. Mi mamá siempre se dio cuenta. Estoy 100% segura de eso. Yo crecí con mucho miedo de hablar. Mucho miedo de hablar porque desde esa edad me fue manipulando. Me fue haciendo de ese modo, a que lo viera normal, a que me quedara callada. En una ocasión, él le dio una golpiza horrible a mi mamá porque llegó borracho. Le dio una golpiza horrible. De verdad, horrible, que yo sentí que iba a perder el ojo a mi mamá porque la dejó mal. La abuela de este hombre llegó a nuestra casa y le dio dinero a mi mamá y le dijo, vete, él no va a cambiar y cada vez va a ser peor, y llévate a tu hija, cuida a tu hija, llévatela. ¿Saben qué hizo mi mamá? Cuando regresó su marido, le dio el dinero que le había dado la abuela y le dijo, ay, ten para que vayas a comprarme una medicina porque me duele mucho el ojo y no sé qué tanto, y traes comida porque Malena no ha comido. ¿Qué? En lugar de irse, le dio ese dinero al hombre para que comprara de comer y medicamento para el ojo, porque el hombre ni siquiera de su bolsa le compró medicamento. Entonces yo crecí viendo todo eso. Obviamente, cuando él me decía, si hablas, desvivo a tu mamá. Si hablas, la vuelvo a golpear. Si hablas, te hago lo mismo. ¿Cómo creen que un niño no va a tener miedo? Obviamente ahorita de adulta te sientes bien empoderada, bien fregona y alzas y gritas y dices y haces videos y todo como lo hago yo, ¿verdad? Ahorita. Pero a los 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años que vas creciendo todos los días con esa violencia, te da miedo, te da pánico hablar. ¿Sabes? Yo no quería que mi mamá se muriera. Yo no quería que mi mamá se muriera porque cuando ella se moría me quedaba sin mamá y me quedaba con ese monstruo horrible, ¿saben? Entonces, bueno, en una ocasión, ahorita acordándome, en una ocasión él me dijo, ¿por qué no nos vamos? Mira, tu mamá ni te quiere. ¿Por qué quieres estar con ella? Tu mamá ni te quiere. Si le dices que te toco, que te hago cosas, te golpea, no te cree. ¿Para qué quieres estar con ella? Vámonos de aquí, vamos a vivir juntos en otro lado. Yo no me fui con él, ni siquiera le contesté. Y obviamente no se lo dije a mi mamá porque si se lo decía, uy, no, mi mamá ya iba a pegar el grito en el cielo porque nunca me creyó y iba a decir, uy, ahora sí me vas a quitar al marido, ¿no? Entonces, ella está defendiendo a un hombre que en su momento me quería lavar el cerebro a mí para que nos fuéramos juntos. Y ahorita ella está aferrada a defender ese macho. Bueno, siguiendo con el tema. Cuando este hombre me embaraza, yo tenía como 14 años. Yo sé que están diciendo ahorita que yo tengo 40 años y que esa niña la tuve a los 20, a los no sé qué. No. Yo tengo 31 años. Yo tengo 31 años y él me embarazó alrededor de los 14 años, ¿ok? La niña está a punto de cumplir 17 años, ¿ok? No desvíen las cosas. Entonces, bueno, yo tenía como 14 años y yo no sabía que estaba embarazada, ¿ok? Yo no sabía que estaba embarazada porque, pues no sabía nada de eso. Mi mamá ni siquiera me dijo cuando me tenía que llegar el periodo ni nada, yo aprendí sola.
Pero estaba yo cocinando porque aparte de ser el juguete sexual de su marido, yo era la empleada doméstica de mi mamá porque yo sufrí explotación infantil por parte de mi mamá, por parte de él y aparte explotación sexual también. Estaba yo cocinando y recuerdo que le serví a mis hermanos porque era la niñera de ellos también. Ahorita me andan atacando, pero yo les limpié el fundillo. Les limpié el fundillo a todos y ahorita me andan atacando, defendiendo al papá. Bueno. Le serví a mis hermanos la comida y todo. Yo comí también, yo comí en parada porque todavía me faltaba cocinar algo más. Y en eso iba a salir a hablarle a mi mamá para que viniera a comer. Cuando tras que vomito así todo. Iba yo caminando y no aguanté y todo se me salió lo que acababa de comer. Vomité y ensucié como 2-3 metros de piso. Parecía la niña del exorcista ahí. Y se me quedaba mirando a mi mamá. La mirada que me dio... A mí me dio un miedo porque yo sentía que me iba a pegar. Y me dice, ya estás contenta, ¿verdad? Y yo, ¿por qué? Es que lo siento, mamá, ahorita limpio, no te preocupes, ahorita limpio. No sé por qué vomité. Me dice, no te hagas pendeja. Claro que sabes por qué vomitaste. Le digo, no, pero la comida me quedó buena, mira, los niños te están comiendo. Me dice, no, es que ya le vas a parir a mi marido, ya me lo vas a quitar. Ahora sí vas a estar feliz, ya va a ser completamente tuyo. Bueno, ahí veíamos unas imágenes bastante fuertes. Es un video que está circulando en redes sociales y que nos cuestionamos muchas cosas, ¿no? Las personas que vemos este tipo de imágenes y también vemos cómo hay mujeres que dan en adopción a sus hijos porque realmente no tienen condiciones para tener un hijo o una hija, ¿no? Y juzgamos mucho a las madres, a las familias que dan en adopción a los niños, niñas, cuando vemos que tal vez si se hubiera quedado ese niño en su familia de origen, realmente hubiera tenido una vida difícil, ¿no? Entonces, a veces juzgamos demasiado a las mujeres que dan en adopción, especialmente a las madres, ¿no? Nunca se habla del padre que dio en adopción, nunca. Siempre se habla de la madre mala, la madre tal. Pero vemos que hay circunstancias que realmente son muy fuertes, o hay imposibilidades, o etcétera, etcétera. Entonces, también nunca se habla de las familias de origen, ¿no? Y es eso también, se crea un tabú cuando el niño o niña, ya es adoptado, o le ocultan sobre su origen, que tú decías que es muy fuerte, que eso no es recomendable porque todas las personas tenemos un origen y venimos ya con una carga energética desde el vientre de nuestras madres y es importante saber cuál es tu origen para saber cuál es tu identidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ves un poco este video? ¿Qué te hace sentir y pensar con toda la experiencia y con todos los casos que tú has visto? Sí, creo que como dices bien, Ceci, hay mucho estereotipo y mucho juicio hacia la madre de origen en general, ¿sí? Y viendo, digamos, este video, pienso en toda esa ausencia estructural también que hay. Porque no es solamente la madre que en este caso también se convierte en una persona que violenta a la hija, que permite todas estas situaciones y que obviamente pues tú como niña, como persona, después de tantas agresiones, no puedes esperar dar ese amor incondicional, que también es otro constructo social. Por eso también este tema, ¿no? de la romantización de la maternidad en general, ¿no? O sea, tú tienes que amar automáticamente a tu hijo, ¿no? En el mismo instante, o tú tienes que amar a tu madre y no puedes romper ese vínculo con esa madre porque es tu madre, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Y en el caso de las personas adoptadas, tenemos derecho al enojo también, ¿no? O sea, tenemos derecho a enojarnos con nuestra madre de origen, probablemente por las circunstancias que han atravesado, porque no nos han sabido proteger en su momento, porque han permitido que atravesemos situaciones de violencia. Con las madres adoptivas también tenemos derecho a enojarnos. ¿Por qué? Porque pues tal vez esa madre adoptiva, en vez de satisfacer su deseo de maternidad, pudo haber apoyado a la familia para que pueda tener estas condiciones de cuidado con su hija, con su hijo. Entonces, el adoptado o la adoptada tiene derecho a enojarse, es parte de procesar sus duelos, sus pérdidas. Pero además de que hay estos juicios, hay un gran ausente que es el Estado, ¿no? Había un caso que, no sé si se acuerdan, hace unos meses, un bebé que dejaron en vía pública con una notita donde la madre estaba claramente pidiendo auxilio, ¿no? Decía, este bebé se va a morir conmigo, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que han hecho las autoridades? Encontrar a la madre, al padre, exponerla y además llevarla a la cárcel.
Entonces después por eso nos preguntamos por qué dejan en los basureros, en lugares escondidos, oscuros, todo, porque hay ese miedo. Entonces si te van a juzgar, y lo que decías del padre, porque también ha habido otro caso, igual aquí en La Paz, donde un adolescente va a la estación, a la EPI, a entregar un bebé que había encontrado, y sale el alcalde a hablar de llamar a la madre, ¿no? O sea, en su cándida intención de llamarle a la madre que venga por su hijito, que lo están cuidando, y quien había entregado al bebé era el padre adolescente, ¿no? Entonces, es todo un tema estructural. Yo creo que se juzga demasiado a las madres de origen por no hacerse cargo, como si fuese automático. Muchas veces no tienen redes de apoyo, están sufriendo situaciones de violencia. No hay alternativas, tú no escoges, ¿no? O sea, tú no tienes para escoger, me quedo, no me quedo, no sé, ¿no? O sea, tu única opción es dejar ese niño, entregar a tu hijo o tu hija en adopción. No puedes, en este caso, en el caso del video, ¿qué apoyo ha habido del Estado para proteger, para reparar, para brindarle a esta, ahora ya persona adulta, pero cuando era niña, protección, poder llevarlo a un entorno que sea seguro y reparar todo eso, ¿no? Más bien recibes el juicio. Entonces, cuando ella cuestiona estas prácticas, entonces pues te juzgan. ¿Qué es lo que nos pasa a las personas adoptadas? Cuando cuestionamos que nuestras familias adoptivas probablemente no han sido esos entornos protectores, porque las familias adoptivas no son mágicas. También hay familias adoptivas que rompen, que no están preparadas y que dañan. Entonces, cuando tú cuestionas eso, te dicen, pero si te has salvado, ¿no? Entonces, hay todos estos prejuicios que hay sobre la madre de origen. Yo la llamo madre de origen, ya no madre biológica, porque también creo que es un estereotipo decir solamente madre biológica, ¿no? Lo que te vincula a tu madre de origen, no solamente el vínculo sanguíneo, te vincula una historia, te vincula la identidad, te vincula a lo que te pareces, la historia de tus ancestras, ¿no? Entonces es mucho más que solamente la biología. Tú no compartes la biología solamente con tu madre, compartes la historia social, la historia cultural, la historia familiar, ¿no? Entonces creo que es importante ir deconstruyendo estas narrativas que se van construyendo sobre las mamás de origen, ¿no? Y precisamente creo que también se va tejiendo muchos estereotipos en relación a la maternidad. Hemos visto que desde Tejiendo Vínculos ustedes elaboran material de difusión en relación a desmitificar un poco esos estereotipos. Veamos un poco, por ejemplo, esta imagen que dice: madre es la que cría, no la que pare. ¿Qué opinas sobre estas frases que deberíamos desmitificarla? Sí, esta frase es bien común que se utiliza, ¿no? Entonces eso, primero que invisibilizan a la madre de origen, ¿no? Entonces tú la tienes que anular. Es como que hay una competencia de maternidad. Para yo sentirme madre, yo madre adoptiva, para sentirme madre, entonces desmitifico, invalido la existencia, anulo la existencia de la madre de origen. Entonces yo soy la madre, la que cría. La otra, no. O sea, yo soy la madre. Y no ves, ¿no? Las historias que hay detrás de de esto, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, no ves qué historia hay detrás, no le permites a la persona adoptada construir su identidad, generas una lealtad, refuerzas el agradecimiento, y si tú no puedes mirar tu historia de origen, entonces ¿cómo vas a construir tu identidad y cómo te vas a proyectar hacia adelante, ¿no? Entonces, eso también hace que se mantenga la adopción como un secreto. Creo que ninguna persona adoptada debería tener en su historia de vida un momento en que diga: a tal edad yo me enteré que era adoptado o adoptada. Eso es muy doloroso, porque quiere decir que hasta ese momento tú tenías una historia, algo que te habían contado, y que después, ¿no?, te has enterado. Y además que esa verdad la sabían otras personas, no la sabías tú, ¿no? Entonces es muy doloroso eso. Donde hay una mentira, algo está mal. O sea, no deberíamos necesitar mentir a alguien, especialmente alguien que es tu hijo, ¿no? Adoptivo, y es tu hijo o hija, y cuando tiene ya puede razonar, ya puede entender, explicarle con todo el amor que se tiene, para que entienda y pueda él también forjar su propia identidad, ¿no? Hay otra imagen también muy interesante que hemos visto entre el material que tú nos has dado, como él tuvo un hijo pero no lo quiso, ¿no? Es el típico, siempre lo que decíamos, ¿no? Las madres que desnaturalizadas, madres perversas que dan en adopción, cuando a veces es una buena opción para el niño, pensamos que es lo mejor,
o no tenía otra alternativa, ¿no? Sí, hay como esa idea de que tú una vez que tienes un hijo lo tienes que querer y lo tienes que tener y no importa absolutamente nada, cuando hay condiciones que han podido suceder en la vida de esa madre, ¿sí? Puede haber habido un embarazo adolescente, una situación de abuso, de violación, situaciones económicas donde no ves otra alternativa. Entonces no es pues que no lo quieres, no eres insensible y no es un castigo, ¿no? Entonces pareciera que pues no te tienen que castigar porque eres una mala madre, ¿cómo no te vas a quedar con tu hijo? Y hay estas narrativas de yo no entiendo cómo, ¿no? cómo pueden dejar, y cierto que los adoptados, las adoptadas, también nos cuestionamos eso. Yo tengo amigas adoptadas que cuando se han embarazado también decían, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? ¿No? O sea, yo siento tanto amor ahorita por mi hijo, lo quisiera proteger. ¿Cómo me han podido también a mí entregar en adopción? ¿No? ¿Cómo se ha podido desprender de eso? Y también es un trabajo personal que los propios adoptados tenemos que realizar, de no juzgar, ¿no? Entonces, de realmente ver más allá de las causas que han ocasionado la separación, poder comprenderlas. Eso no significa que vas a querer y amar a tu madre de origen, pero sí que vas a poder mirarla desde la transparencia y desde que hizo lo que pudo hacer con los recursos que tenía y además probablemente en la más absoluta soledad, ¿no? Entonces, que ese es el otro tema, porque cuando tú tomas esa decisión es porque te sientes completamente solo y sola, que no puedes pedir ayuda, no tienes una red de apoyo, no tienes una familia que te ayude y que te colabore a que tú puedas quedarte con tu hija y con tu hijo, y pues es tu única opción, ¿sí? Y Carla, también en el material que nos has facilitado nos interpelas con la siguiente frase, ¿no? Le quitaron a su hijo, algo malo habrá hecho, y esa sospecha, ¿no? De qué es lo que hizo para que no se quede con su hijo. ¿Cómo lo desmontamos o desmitificamos? Sí, en muchos casos el sistema de protección es un sistema también bien juzgador, ¿sí? Entonces, y asume uno que algo mal ha hecho esa familia o esa madre. Generalmente la madre, como decía Ceci, ¿no? Generalmente siempre recae todo ese peso en la madre. Hay algo que no ha hecho bien, y probablemente eso que no ha hecho bien, nosotros como sistema de protección lo estamos mirando desde una mirada clasista, ¿no? Incluso racista, de repente, con las condiciones que tiene esa madre. Y la medida de protección se vuelve un castigo. Entonces hay que castigar a esa madre por no haber hecho bien. El código dice que no se debería, que la pobreza en sí misma no es una situación, no es violencia como tal, el hecho de solamente de la pobreza, pero en muchos casos se ve de esa forma, ¿no? Entonces se castiga, se quita al niño, entonces te quedas con esa idea de que algo malo hay y no vemos realmente lo que ha pasado. Y esta ausencia estatal que decíamos, donde no había opción, donde el Estado no le ha dado a esa madre las condiciones necesarias para poder tener las habilidades, cubrir las necesidades de sus hijas y de sus hijos. Incluso en casos así tan duros como hemos visto en el video, sigue siendo responsabilidad del Estado. ¿Dónde estaba el Estado implementando programas de fortalecimiento familiar, programas de habilidades parentales? ¿Dónde está? Hay toda una ausencia grande y todo el peso cae en la madre, ¿no? Entonces hay que castigar a esa madre porque nadie le enseñó cómo cuidar a una hija o un hijo, porque nadie le dio las condiciones para un trabajo estable, una vida digna, y darle las condiciones de crecimiento a su hija y a su hijo. Qué importante esto que dices, Carla. ¿Cuál es el rol que tiene el Estado y la responsabilidad que tiene el Estado en todo este proceso, digamos, que es la adopción? Porque efectivamente el Estado no ha estado lo suficientemente presente para tener salud, educación suficiente, resguardo familiar de una mujer, que la ha llevado a tener que tomar esta decisión de dar en adopción a sus hijos, ¿no? Y es una falla del Estado, es una falla del sistema, y es este sistema patriarcal el que no piensa en este eslabón, digamos, de estas mujeres en estado de vulneración. Por ejemplo, hay dos imágenes más que dicen: ¿cómo no lo voy a querer si lo he tenido en mi vientre? La sangre llama, ¿no? También son lo que tú decías, ¿no?
¿Cómo una madre desnaturalizada que no ha tenido a su hijo en su vientre lo va a dar en adopción? Debe tener algún problema, está mal esa mujer. Pero ¿qué pasa si es una niña? Como hemos visto que ha pasado en nuestro país, que una niña que ha sido violada, menor de 12 años, y que el Estado dice que esa niña podía haber hecho un aborto legal y ese aborto no ha sido autorizado, entonces le obligan a tener a su niño, a esa niña de 12, 13 años, ¿y qué va a hacer esa niña con ese niño, no? Entonces, y dicen, lo ha tenido en su vientre, lo tiene que querer, pero ¿bajo qué circunstancias? Fruto de una violación, ¿no? No digo que sean todos los casos, pero no siempre es como esperamos, ¿no? No siempre es la maternidad perfecta, la madre que quiere a su hijo, o sea, existen tantas posibilidades, tantas formas que pasan, ¿no? Sí, es importante tener esta mirada interseccional, ¿no? Sobre justamente todas, o sea, todas las variables que van, porque evidentemente se fuerza la maternidad, pero después se deja en completo abandono a esa madre con su hija y con su bebé recién nacido, ¿no? No se le brinda ningún tipo de apoyo, ningunos recursos. ¿Qué hace esa niña con un bebé recién nacido, ¿no? ¿En qué condiciones está en ese momento de desarrollo y de poder brindarle la seguridad que necesita ese bebé? Entonces, y esto pasa también porque el sistema de protección en muchos casos no hay una especialización y se toman decisiones muy apresuradas en la mayor parte de los casos, sin una adecuada investigación. Hay estudios, hay la tesis de un investigador que también es adoptado, pero también que ha hecho su doctorado investigando cómo lo que dicen los expedientes, de las narrativas que se construyen en el expediente de una niña, un niño que ha sido adoptado, dista mucho de la historia real que cuenta la familia de origen, en muchos casos, ¿no? Entonces, puede ser en algunos casos estas circunstancias que tú mencionabas, ¿no? Una niña que no se puede hacer cargo, pero a lo mejor había también una abuela, una tía, alguien que podía asumir ese cuidado, pero que nadie le ha apoyado. Entonces, es muy fácil presionar a la maternidad, indicando que pues eso, ¿no? Que tienen que tenerse, que lo tienes que querer, que el instinto maternal existe, ¿no? Que es automático, que cómo tú te vas a separar, si es tu vínculo, que uno juzgue que no haría eso. Y después, pues todas las personas que han forzado esas maternidades desaparecen, ¿no? Al momento de brindarles los apoyos y la niña, la adolescente está completamente sola, sin ninguna apoyo. ¿Qué opción va a tener? ¿Qué alternativa tiene? Ella y ese bebé, ¿no? No tienen absolutamente ninguna otra alternativa más. Carlita, y en ese marco estamos viendo que hay varias frases que de alguna manera abordan el tema de la adopción y te voy a mencionar una, pero además viendo que son otras frases también que de manera recurrente entre nuestro léxico cotidiano, no estamos hablando que es excepcionalmente, sino que de manera recurrente vamos repitiendo como la sangre llama, pero también se va utilizando como a ti nadie te quiere, eres adoptado, ¿no? Dentro de la familia, inclusive hasta entre hermanos o entre primos, se va utilizando esta frase, o no te pareces, no serás adoptado. Entonces, este tipo de frases que es en la charla cotidiana, o sea, es como el chiste común, inclusive, que a quién no le han dicho, ¿no? Por no parecerse a alguien o de pronto porque, no sé, eres desfavorecido de alguien. Entonces, ¿qué opinas de estas? Y también de la sangre llama, como que fuera el único vínculo que tendríamos derecho a tener en relación a alguien que te quiera, ¿no? Sí, creo que es bien común estas bromas que se hacen, ¿no? Te han recogido la basura, entonces hay ahí esos memes, ¿no? De no tuviste hermanos y no te dijeron que eras adoptado. Que es todo este peso y este estigma que ha caído sobre las personas adoptadas y que por eso hacen que se refuerce la idea de ocultar la identidad adoptiva. Entonces tú ocultas esa identidad adoptiva porque te va a caer el peso del estigma, de la condena, de que no eres adoptado, de que no eres hijo propio, como si el vínculo biológico fuese mejor que un vínculo adoptivo. Entonces eso de la sangre llama a la sangre, esto es claro, ¿no? Este vínculo consanguíneo como prevalente para construir una relación filial con una hija o con un hijo, ¿no? Entonces no es lo mismo, ¿cómo será? No es los hijos de verdad, los hijos de mentiras, ¿no? O sea, cuando te dicen, pero y tu mamá de verdad, ¿no? Y tus papás de verdad, ¿dónde están? ¿No? Entonces, no, pues no hay papás de verdad, tus papás son papás, ¿no? Pero no te hubiese gustado tener hijos de verdad, ¿no? Entonces, hijos propios también, como si no fuese a ser parte de la familia. Y
que son, claro, que han quedado en las bromas y en el estigma y que son cosas que vamos a ir vamos a ir reivindicando, ¿no? Yo por eso siempre digo, soy adoptada, ¿sí? Entonces, y es hasta cómico, pues a veces, ¿no? Porque a veces cuando dices, sí, yo soy adoptada, no saben si decirte qué suerte has tenido o decirte, con razón eres así, ¿no? Entonces es bien interesante cuando tú interactúas con alguien y le cuentas, y cuando yo le cuento, ¿no? Si soy adoptada, es como para tomarles una foto a la primera impresión, porque generalmente dices, ¿no? Te miran o a veces te dicen, no pareces adoptada, ¿no? Entonces yo no sé, ¿cómo tendría que ser, ¿no? Que tendría que tener un dedo más, ¿cómo es? Pues no, ¿no? Entonces, eso ha hecho que se invisibilice mucho las historias de los adoptados, ¿no? Y que las familias sean siempre las que hablan y que las personas adoptadas se silencien, se callen, porque además cuando hablan, pues las cuestionan, las insultan, les dicen que por qué no son agradecidas, por qué no son leales, te hubieras quedado mejor en tu familia de origen, ¿no? Así son cosas que uno va recibiendo justamente porque hay este estigma, ¿no? Del adoptado como el recogido, como el abandonado, y no sabemos pues la historia, y ese es también otro tema del sistema de protección como tal. Cuando se hacen estos informes, fue abandonado, estás asumiendo que te han abandonado, pero tú no sabes si realmente desde la narrativa de la otra persona ha habido esa intención de abandono por estas cosas que decíamos, ¿no? Que envuelven a tomar estas decisiones que son dolorosas, ¿no? O sea, yo realmente, a mí me consta que me han abandonado. Su mamá lo abandona, me consta que ha sido mi mamá, a lo mejor nació, a lo mejor ha sido el papá, a lo mejor ha sido persona, a lo mejor me han robado y me han llevado. O sea, hay tantas cosas que pueden haber pasado, pero ya te ponen el sello del abandonado, del rechazado, del no querido, y eso hace que justamente luego las familias, por proteger a la hija o al hijo, no le quieran contar, ¿no? O las historias dolorosas. Es que su historia es muy dura, ¿cómo le voy a contar? ¿Cómo le voy a decir? Lo van a estigmatizar, le van a decir cosas, le van a molestar. Es en realidad tu incapacidad como adulto de poder gestionar lo que sientes respecto a la historia de tu hija y tu hijo, y de no poder darle las herramientas necesarias para que gestione su propia historia también y tenga una narrativa más sanadora y resiliente, ¿no? De la adopción. Bueno, querida Carla, este es un tema que podemos hablar de corrido horas y horas, pero bueno, tenemos que ir a un corte. Vamos a ir a un corte, pero antes vamos a ver un video musical de Natalia Lafourcade, Desde la Raíz, y ya volvemos. Ahora estás viendo Nacer Mujer. Continúas viendo Nacer Mujer. Dije que no. Volvemos al segundo bloque de Nacer Mujer. Estamos con Carla Calderón. Ella es fundadora del proyecto Tejiendo Vínculos. Estamos hablando sobre la adopción, sobre lo que no se habla de la adopción. Querida Carla, ha sido un gusto tenerte acá. Hemos empezado a hablar de cosas que no se hablan, de temas, viendo la adopción desde con otra perspectiva que nos ha parecido muy, muy interesante. Y queríamos, tenemos aquí entendido que has escrito un libro, bueno, has hecho un libro que se llama 22 Voces de América Latina. Contanos un poquito sobre este libro, qué te ha motivado, cómo lo has proyectado. Sí, este libro es una compilación de 22 historias escritas por personas adoptadas, todas adultas, de diferentes lugares de América Latina, ¿no? Entonces, se hizo una convocatoria. Hubo varias personas adoptadas que mandaron sus textos. Desde la portada, el cuadro de la portada es una pintura hecha por una hija adoptada, lo que para ella representa a su madre de origen. Y para nosotros es muy importante el poder visibilizar las historias de las personas adoptadas. Justamente escuchar y leer esas voces, porque en todas se va a hablar cómo, en diferentes momentos, desde diferentes lugares, con diferentes perspectivas, pensamos en nuestra madre de origen, en nuestra familia de origen. Por eso el video que estaba antes de Hasta la Raíz es eso, ¿no? O sea, yo te llevo dentro, o sea, estás ahí, eres parte de mí. Y todas estas historias, estas 22 historias, justamente reflejan cómo vemos los adoptados, las adoptadas, la adopción, ¿no? Entonces creo que eso, eso es lo que nosotros queríamos transmitir, ¿no? Que las familias adoptivas, que la sociedad en general escuche nuestra voz, escuche cómo sentimos, cómo hemos vivido la adopción en primera persona. Por eso es la adopción contada desde sus protagonistas, que somos las personas adoptadas.
Qué interesante, Carla, realmente el hecho de poder hablar de la adopción desde otro punto de vista, ¿no? Generalmente las personas que no han adoptado, que no han sido adoptadas o que no tienen este vínculo son las que generalmente son las que tienen la palabra autorizada. Me ha encantado la dedicatoria que le has realizado en este libro. Precisamente vamos a ver en imágenes la dedicatoria de este libro que nace precisamente desde esta experiencia vivida en relación a poder conocer qué es lo que, a quién va dedicado este libro. Dice, a las hijos e hijos adoptados esperamos que se puedan sentir acompañados en su experiencia y encuentren en alguno de los relatos en el camino de la adopción, entornos, no se sientan solos, ¿no? Y ahí empiezas a dedicarle este libro. En ese marco, querida Carlita, ¿a quién deberíamos recomendarle que lea este libro o que también pueda, es necesario que lea este libro? Sí, yo creo que, bueno, las personas adoptadas vivimos la adopción en mucha soledad, justamente por esos estigmas que hay, porque no se habla de la adopción. Entonces creo que en este libro yo me encuentro en todas las historias. Mi historia es totalmente diferente a cada historia, pero al mismo tiempo encuentro una parte de esas historias en mi propia historia. Me identifico con algo, hay algo que le ha pasado a otra persona que a mí también me pasó y eso me hace sentir más acompañada. A las familias adoptivas porque necesitan informarse, ¿no? Las familias adoptivas tienen que informarse, escuchar de los adoptados adultos cuáles son esos desafíos por los que atravesamos. Y a las madres y familias biológicas, a las familias biológicas, que si se están preguntando si pensamos en ellas, pues sí, pensamos en nuestras familias biológicas, pensamos en nuestras familias de origen, quisiéramos conocerlos, quisiéramos saber cómo están, si nos parecemos o no nos parecemos, si nos encontramos, las circunstancias que han sucedido, escuchar también su voz, ¿no? Entonces, y en general a cualquier persona que quiera pues conocer un poco más de la realidad de la adopción. Qué lindo este libro. ¿Dónde lo podemos conseguir? Está en una versión digital, o sea, es gratuito, se puede acceder a una versión digital. Está así abierto para que todos lo puedan descargar. Hay que poner en Google 22 y historia y aparece. Sí, perfecto, para que todas y todos los que queramos leer. Carla, ha sido un gustazo tenerte acá, ha sido realmente muy revelador, porque esto parecería que es un tema que solo atañe a las mujeres, solo atañe a las madres. Estamos ahora hablando un poco de la maternidad, de las maternidades, también a las madres que adoptan, ¿no? Es un acto valiente, es un acto también de madres que a veces adoptan por diferentes circunstancias, ¿no? También ponderar ese hecho. Ya para terminar un poquito, ¿tú cómo quisieras dar un mensaje a las personas que pueden adoptar, un mensaje a los hijos, niños que son adoptados, ¿no? Sí, a las mamás, a las familias, a las mamás principalmente que han tomado la decisión de adoptar, pues que lo primero siempre es revisar estas motivaciones internas que tienen, ¿no? ¿Cuál es el deseo? ¿Qué hay detrás de ese deseo? Y cuando realmente este deseo nace, no desde la intención de satisfacer una necesidad o un vacío, que en general en la maternidad no debiera ser para satisfacer vacíos personales, en la adopción con mucha más razón, tener en cuenta que tienen que ser personas y familias reparadoras para esa hija y ese hijo, y que no necesitan invalidar a la historia de origen para ser madres plenas también. Y que cuando su hija, su hijo les diga que quiere conocer sus orígenes, que quiere saber, no es que está buscando otra familia, no es que está buscando otra mamá, simplemente quiere conocer algo más de su identidad, y que en ese proceso, como madre, les va a tocar acompañar en diferentes etapas a lo largo de la vida de una persona adoptada hasta que es adulta, diferentes momentos de idas y bajas, y que tienen que ser ese lugar seguro donde nosotros como adoptados podamos ir, ¿no? Y a las hijas, hijos por adopción, pues decirles eso, ¿no? Que no están solos, que puedan escuchar estas otras historias y que se sientan acompañados. Lindo, muchas gracias, Carla. Jessy. Bueno, yo he quedado encantada, Carla, muchas gracias por tu experiencia, gracias también por educarnos un poco sobre la adopción y entender esta realidad. Yo me quedo con muchos mensajes, pero sobre todo entender que parte de las maternidades deseadas también es decidir adoptar o no adoptar desde la responsabilidad. Gracias, Carlita. Muchas gracias. Ha sido un programa muy lindo, muy de educarnos a nosotras, porque yo la verdad tenía muchos vacíos sobre este tema, pero no me quiero ir sin decir algo
de la responsabilidad que tiene el Estado con los hijos, hijas que están en adopción. Es responsabilidad de ellos tener estos centros de acogida de la mejor forma, tratar a las familias que dan en adopción y a las adoptantes también con la mejor información. El Estado tiene un rol fundamental en todo este proceso y yo creo que tenemos que exigir mejor calidad en estos centros de acogida, mejor calidad, mejor atención para estos niños y niñas que ya la tienen difícil y que es responsabilidad del Estado y que tendrían que invertir mucho más en tener mejores condiciones para estos niños y niñas. Carla, ha sido un gusto, muchísimas gracias Jessica. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en Avia Yala Televisión. Si me dañas me van a creer. ¿Sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer? Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer.